porque cuando comenzamos yo te admiraba como Dios te usaba. Tú recuerdas que tú eras la predicadora y yo era tu acompañante, que en ese tiempo yo no estaba prácticamente lista para predicar. Pero lo que Dios tiene para ti, no puedes permitir que la maldad de la religión lo estorbe. Cuando abrimos los ojos, la señora estaba arriba flotando. Mire, eso fue, si usted no vive algo así como lo que nosotros vivimos, usted no cree que realmente esas cosas existen. Porque eso fue algo terrible. Esa señora flotaba y nosotros, mira, nosotros orando. Y la presencia de Dios se sentía. Y ahí vino ella, ¡fuan! Y cayó al piso. Vi a Dios libertar demonios, gente endemoniada a través de ti, darte revelaciones fuertes, hablar contigo directamente. Éramos guerreras. Y lo que hoy yo estoy viviendo, yo sé que tú todavía estás a tiempo de vivirlo. Dios les bendiga. Estoy muy emocionada. Algo grande Dios va a hacer. Y es que estoy aquí compartiendo con mi amiga evangelista Gil Peguero. Ella no le está sirviendo al Señor en este momento, pero fue mi compañera de ministerio, esa persona de la cual he testificado tanto, que Dios nos envió a rescatar una bruja, entre muchas cosas que hicimos y maravillas que vivimos en la mano del Señor. Y vamos a estar compartiendo con ustedes de esas experiencias que tuvimos en ese momento. Mi amada amiga evangelista se llama así, ese es su nombre, evangelista Gil Peguero. Así que estoy muy agradecida de Dios, estoy muy emocionada por encontrarme con ella de nuevo después de casi 23 años de tantas locuras que vivimos en Dios. Así que vamos a hablar acerca de algunas experiencias que vivimos. Muchos han visto el testimonio de la bruja que Dios nos mandó a libertar en la zanja de Nisibón. Y yo quiero que me hables, ¿qué recuerdas acerca de esa experiencia? Te presentes y vamos a conversar. Hola, buenos días, porque es por la mañana. Mi nombre es evangelista Gil Peguero y para mí es un gusto, un placer. Tú no sabes lo inmenso, que no pensaba jamás en la vida que ibas a llegar tan rápido a mi vida, y le doy gracias a Dios por eso, porque eres una bendición de Dios y me siento sumamente feliz, sumamente feliz. Nada, manita, Dios es grande y Dios es poderoso. Aunque yo no esté en los caminos de Dios, Dios, lo que vivimos fue algo grande y algo conmovedor. Que hay muchas personas que Dios piensan que solamente Dios es un Dios de cositas pequeñas, pero Dios es un Dios grande, de milagros, de prodigio, de revolución, que la gente no sabe lo que es Dios. Amén. Estamos aquí de forma improvisada y yo quiero que tú nos narres qué tú puedes recordar de la experiencia cuando Dios nos envió a la entrada de la zanja. Yo me recuerdo que nosotras dos en ese tiempo estábamos muy jóvenes, estábamos niñas, y decidimos hacer 3 días de ayuno en una iglesia allá en la zanja de Nisibón que pastoreaba Miguel Sosa. Sí, y él nos recibió con sus brazos abiertos, las dos en conjunto, porque teníamos el ministerio juntas. Y esa vez fuimos allá 3 días y Dios se manifestó de una manera terrible. Dios, yo me recuerdo que habló con nosotros y sabíamos que había una bruja. Fuimos como por una montaña y allí estaba ella amarrada cuando nosotros fuimos. Me recuerdo que nos dijeron que no podíamos pasar. Era peligrosa, que no podíamos pasar, que era muy violenta. Y me recuerdo que ella llamó tu nombre, dijo, y te dijo, Beatriz. Y yo me recuerdo que a mí se me erizaron como me está erizando los vellos ahora mismo, porque era algo terrible, cómo esa mujer sabía de tu nombre y sabía de nosotras. Y había en ese lugar, había calavera enterrada, había cráneo, había cosas, que eso era algo espeluznante, de verdad.
y Dios sacó de ahí a esa señora. Me recuerdo que nosotros en la iglesia fue algo terrible que vivimos cuando esa señora, después que fuimos a la iglesia, ella salió por el vehículo que la íbamos transportando, salió volando. Salía volando porque esa bruja, eso era algo terrible. Eso era algo terrible, esa mujer salió volando y nosotros que éramos dos niñas, nosotros estábamos, nada más le decíamos, ay Dios mío, ayúdanos. Y siempre, eso fue algo terrible, que yo me recuerdo de eso y yo, mira, se me erizan los vellos. Y realmente Dios andaba con nosotros, Dios nos protegía porque nosotros buscábamos de Dios y porque nosotros estábamos bajo la presencia de Dios todo el tiempo. Después que la llevamos a la iglesia, me recuerdo que hicimos una cadena de oración y estaba la pastora, estaba tú y estaba yo y la señora que era la bruja. Sí. Y cuando nosotros hicimos la cadena de oración, eso era orando. Cuando abrimos los ojos, la señora estaba arriba flotando. Mire, eso fue que si usted no vive algo así como lo que nosotros vivimos, usted no cree que realmente esas cosas existen. Porque eso fue algo terrible. Esa señora flotaba y nosotros orando y la presencia de Dios se sentía, pero era algo que estábamos batallando fuertemente. Y ahí vino ella, ¡fuan! Y cayó al piso. Fue algo terrible en Dios. Sí vivimos esa experiencia que es un poco a la vez tenebrosa, pero es una experiencia en Dios terrible, que solamente una persona que esté ungida de las manos de Dios puede testificar algo tan a la vez tan bonito, porque Dios, cuando tú buscas de Dios, Dios está ahí. Dios está ahí, Dios te acompaña. Amén, amén. Fue tremendo porque fue algo que lo pudimos experimentar, que Dios hizo. Esa mujer luego nos la llevamos para la iglesia donde nosotros nos congregábamos a otra ciudad. Duró unos meses con nosotros y cantaba Cristo rompe las cadenas. También recuerdo muy tremendo que teníamos unos compañeros de ministerio que oraban con nosotros, como el hermano Víctor, mi niño, si nos estás viendo, Ezequiel, Giancarlo, que era un jovencito. Elvin, no sé si te recuerdas de José Luis, que yo le decía a Pinino que Dios lo usaba en profecía tremendamente, que nos metíamos a buscar la presencia de Dios de una manera muy fuerte. Ahora yo quiero que tú nos cuentes desde tu experiencia y lo que recuerdas, cómo era Dios con nosotros, la locura que vivíamos envuelto en ángeles, en que Dios respondía rápido, tu experiencia que recuerdas de esa temporada que vivimos. Bueno, es así como tú dices. Yo ayer te estaba comentando cuando estábamos hablando, porque nosotros les pedíamos a Dios base a lo que estaba a nuestro alcance. Yo hay personas, tú sabes, que les piden al extremo. Sí. No, que una casa, que un carro. No, nosotros como éramos niñas, pedíamos nuestras cosas como niñas. Pica pollo, que una guayaba, que un queso. Pero Dios, hasta la mínima cosa que nosotros le pedíamos, Dios no escuchaba y Dios nos la daba. Yo me recuerdo que una vez yo le pedí a Dios, yo le dije, Señor, yo quiero sentir un chin del fuego del infierno. Y yo estaba en la galería de mi abuela y ella me vio que yo me paré rápido para la nevera. Y yo me recuerdo que yo bebí mucha agua. Y yo le decía, Señor, ya en el proceso de que Él me estaba mostrando y de que yo estaba sintiendo que me estaba quemando. Eso es algo que yo siempre doy como testimonio a las personas que están cerca de mí. Digo, el infierno existe porque yo me quemaba y yo le decía, Señor, ya. Y cuando ya el Señor me sacó de esa convivencia que yo tuve con Él en ese tiempo, yo fui directamente a la nevera y mi abuela me dijo, ¿qué pasó? Yo bebí mucha agua. Y yo le dije, abuela, yo tuve esto y esto. Mi abuela era católica, no sé si te recuerdas. Y mi abuela me dijo, es algo grande que Dios está usando y es algo grande que tú le pediste a Dios. Dios ¿cómo te digo? Dios me concedió ese privilegio de yo sentir lo que yo sentí en ese momento. Entonces,
Otra vez también me recuerdo que mi abuela, porque mi abuela, aunque ella era creyente, pero no del evangelio, y mi abuela siempre trataba de dirigirme a como ella creía, pero algunas veces Dios hasta la usaba. Dios nos levantaba de temprano y nos poníamos a orar. Eso era algo terrible que nosotros vivíamos en ese tiempo, bajo una presencia de Dios, porque hay muchas personas ahora mismo que buscan de Dios y buscan como un Dios, a un Dios pequeño, sabiendo que Dios puede hacer proezas en nuestras vidas enorme, grande. Aunque yo no soy cristiana, yo he visto a Dios obrando en mi vida de una forma grande, y yo sé que Dios me va a encaminar otra vez por los caminos de Él. Amén. Es tremendo, porque una de las cosas que teníamos era que teníamos una unidad en el espíritu muy fuerte. Esa experiencia, sentíamos lo mismo. Esa experiencia que mi hermana tuvo con el infierno, yo la tuve en otra ocasión, muy similar. Solíamos pensar, yo la miraba y ella me miraba y decía, no lo pienses, porque el Espíritu Santo nos conectó tan fuerte que las mismas revelaciones, los mismos procesos, todo el que nos profetizaba decía que estábamos unidas en el Espíritu. De hecho, todo lo que yo estoy viviendo hoy, Dios nos lo profetizó juntas. Atravesamos el desierto y Dios hablaba de que iba a ser la gloria de Dios que Dios manifestó, que tú pudiste experimentar. Ángeles subían y bajaban, experimentamos la gloria de Dios a niveles muy altos. Dios solía llevarnos y trasladarnos a mostrarnos cualquier cosa, no tenía ningún límite para hacerlo. Y en esa etapa pasó algo, y es que atravesamos por las mismas persecuciones. Yo quiero que tú me hables acerca de tu persecución, porque hubo una etapa que logró desconectarte de lo que era el propósito que Dios tenía, que yo sé que lo tiene guardado por ahí para ti, que en esta temporada yo sé que Dios puede hacer algo. Cuéntame de esa experiencia que te movió, que te sacó del campo de batalla en ese momento. Es algo que realmente yo me lo he guardado para mí, porque es algo doloroso que se lo he contado a algunas personas que se han acercado a mí, que he querido volver al evangelio, y siempre está como ese dolor. Y quizás no quiero tener una excusa, por no decir, no, esta excusa para no volver en los caminos de Dios, pero muchas veces nosotros como ser humano tenemos que pensar y ayudarnos como hermanos que somos en Cristo, no juzgarnos. Si vemos una persona que va flaqueando, es ayudarnos a levantarlo, no destruirlo. Yo esa vez en la iglesia me recuerdo que tenía un novio que se llamaba Andrés, y esa persona me la dieron como que yo me acosté con ella, y donde algo que nunca pasó me pusieron en disciplina. En cambio, tuve una depresión tan grande que duré más de 2 semanas encerrada en mi cuarto, que no comía, no bebía, no hacía nada. Y mi abuela, me recuerdo que llamó a mi mamá y le dijo, esta muchacha se me va a morir, yo quiero que ustedes vengan. Y ellos fueron a hablar con la pastora le dijo algo que estaba fuera de lugar. Y yo intenté suicidarme esa vez. Me recuerdo que tenía unos hermanos en Santo Domingo que ellos hablaban conmigo, y otros amigos también que me decían, vámonos para nuestra iglesia, pero fue algo que fue devastador para mi vida. Por eso yo aconsejo que si una persona está pasando una situación, porque éramos niñas también, y una crisis emocional, que en vez de destruir en vez de destruir a esa persona, que edifiquemos, señores, edifiquemos, que no destruyamos, ustedes no saben qué tiene cada quien en la mente y cómo el diablo está trabajando en esa persona. Amén. Quise entrar en esta parte, no le he hecho mucha pregunta a mi amada Keila, ya que tiene muchos años que no está en el Señor, y me dijo, hay muchas cosas que no recuerdo, pero lo que recuerdo lo voy a expresar. Y es que estábamos en un sistema religioso muy dañino, que literalmente se lanzó a la cacería. Fue tan fuerte, la persecución mía arrancó primero.
Tú recuerdas que fue algo que llamaron a las iglesias, que no la reciban, que no me querían en la iglesia. Fue tan fuerte que hasta en momentos a mí me llegaron pensamientos de tirarme de un segundo piso, porque amábamos a Dios. Todo lo que queríamos era buscar a Dios. En el caso de Keila, en ese tiempo era una joven de 13 años que nunca había tocado varón y le levantaron una calumnia fuerte. Y la calumnia no era nada, sino el ataque personal directo, que no te soltaban hasta que no te vieran en el mundo o que te ahorcaras por ahí. Y las oraciones eran que Jehová la mate, que Dios la va a destruir, que no tienen a Dios. Fue algo muy, muy tremendo. Y en ese tiempo, pues muchas de las personas que estábamos en el grupo que buscábamos a Dios fuerte, no pudieron sobrevivir el dolor. Por eso estoy dando esta palabra, porque hay gente que hoy están siendo oprimidos. Y yo quiero que usted sepa que hay sistemas religiosos metidos dentro del evangelio que no tienen nada que ver con evangelio, que simplemente están destrozando las almas, acabando con el caído. De hecho, en una ocasión, en el tiempo que sobreviví, recuerdo que el Señor me mostró un hospital, y cuando yo llegué al hospital, había muchas personas vestidas de blanco, estaban vestidas de blanco, parecían doctores. Y el Señor me dijo, síguelo. Había afuera mucha gente moribunda, tirada en el piso. Y yo comenzaba a levantar las personas y a llevarla para dentro del hospital. Y los doctores lo entraban dentro de un cuarto. Y cuando yo observé por una hoyo que tenía la puerta hacia el cuarto, estaban sacándole el esqueleto literalmente a las personas, tiraban el esqueleto en un lado y el cuerpo en otro lado. Yo me espanté y el Señor me dijo, están vestidos de blanco porque son mi iglesia, pero están matando a los heridos y destruyendo a los que necesitan sanidad. Y yo salí de ahí y comencé a alejar a los enfermos del hospital, literalmente en la revelación. Ya Dios me estaba diciendo, te van a matar, a querer matar, hazte la muerta. Y yo me hice la indolente. A mí me decían de todo y yo decía, voy a seguir a Cristo y es todo lo que voy a hacer. Recuerdo la última vez que hablé contigo, que ya en ese momento estaba muy dañada. En verdad me dolió mucho, lloramos mucho, lo intentamos, hicimos hasta lo imposible para que las heridas fueran sanadas. Y ese día, no sé si tú lo recuerdas, pero ese día tú me dijiste, si yo hubiera tenido una pistola, hubiera subido allá a la congregación y hubiese acabado con todos, porque el corazón estaba ya muy, muy dañado. La familia se había entrado, que iban a llevarte al médico, que iban a demandar. Era una situación muy fuerte y eso dañó el corazón de mi amada guerrera Keila, como ha dañado el corazón de muchos. No todos tienen la misma resistencia, señores. Yo creo que a la gente me dice, usted se volvió masoquista porque aguanto mucho palo. Pero escuche esto, hay gente que está siendo dañada. Si usted está en situaciones, en iglesias que tienen esos patrones de religión, de secta, de dañar, de destruir, corra de ahí mientras tenga vida, porque la mayoría no lo aguanta. Y yo quiero decirle a mi guerrera, a mi Keila, como yo le decía, Dios no es así, Keila. Y yo te pido perdón a ti en nombre del evangelio y de la gente que usó el evangelio para dañarte, para dañar lo que Dios puso en ti. Porque cuando comenzamos yo te admiraba como Dios te usaba. Tú recuerdas que tú eras la predicadora y yo era tu acompañante, que en ese tiempo yo no estaba prácticamente lista para predicar. Pero lo que Dios tiene para ti, no puedes permitir que la maldad de la religión lo estorbe. Vi a Dios libertar demonios, gente endemoniada a través de ti, darte revelaciones fuertes, hablar contigo directamente. Éramos guerreras. Y lo que hoy yo estoy viviendo, yo sé que tú todavía estás a tiempo de vivirlo. Créeme que nada en este mundo puede darte el gozo y la paz que da el Señor. Y tú lo sabes. Y la fe que Dios puso en ti está en ti. Y los dones que Dios pusieron en ti está en ti. El ejército se levantó como Dios había mostrado a matar sus propios soldados. Y muchos del grupo cayeron, la mayoría. Pero yo crucé del otro lado, Keila. Y yo sé que tú puedes salir de ahí, de ese estado. Y decir, yo voy a buscar a Dios. A mí me gustaría invitarte. Si a ti te gustaría reconciliarte con el Señor hoy. Es una decisión difícil porque esto ha pasado como muy rápido
pues pero yo sé que Dios mueve personas. Yo jamás pensé que tú ibas a estar aquí conmigo. Ni yo lo pensé. Yo estaba en Atomayor y Dios no me dejó dormir la noche entera y me decía, Keila, Keila, Keila. Dios te está llamando. Gloria a Dios. Sí. Si Dios te mandó aquí, Él sabe por qué lo hizo. Dios. Él sabe por qué Dios lo hizo. Dios mío, sana el corazón de Keila. Levanta tu guerrera, mi Dios. Señor, levántala en el nombre de Jesús. Levántala en el nombre de Jesús. Mi vida, yo quiero que tú ores por ella. Mi hermana Keila quiere reconciliarse con el Señor. El cielo está de fiesta, tú eres una guerrera. Oh Jesús. Señor Jesús, en esta hora. Mi Dios. Mi Dios. Gracias. Jesús. Dios. Gloria a Dios. Y yo quiero que la próxima mujer que va a trastornar el diablo le dé una palabra a esos jóvenes que te están escuchando. Una última palabra. Nada, mis amados, decirle que Dios existe y que Dios ha sido bueno y que yo estoy pasando por un proceso muy fuerte con mi mamá que tiene cáncer. Yo le prometí a Dios que si sanaba a mi mamá, yo me iba a convertir y yo no lo hice. Mucho a la pastora me decía, Keila, tú le prometiste algo a Dios. Le prometiste algo a Dios. Y Dios sabe por qué te mandó Beatriz acá. Porque todo, en cambio, Ezequiel, que es el dentista aquí de mi hija, el otro día nosotros fuimos donde él. Y él me dijo, Dios habla contigo todos los días. Y yo le dije, sí, es ese. Dios habla conmigo todos los días. Yo todos los días pienso porque yo no me quiero perder y porque yo quiero que Dios realmente levante personas a través de mí, porque yo sé que lo que Él tiene es grande y Él a través de mí tiene mucho para dar y por todas las experiencias que yo he pasado en el mundo. Y yo sé que de ahora en adelante mi vida va a cambiar y la vida de muchos jóvenes. Vamos a levantar una juventud que crea en Dios, que vea que Dios existe, que sea revolucionaria en Dios, que Dios no es un juguete, que lo que usted le pide a Dios, Dios se lo va a dar. Dios se lo da. Toda es la fe que usted tenga. Toda es la fe y la búsqueda que tú tengas con el Señor, la conexión que tú tengas con Dios. Y yo sé que esa conexión nunca se ha ido y que Dios siempre ha estado a mi lado. Porque yo siempre he creído en Él, aunque yo no sea cristiana. Y yo de ahora en adelante le prometo a Dios que yo le voy a ser fiel y que yo le voy a servir. Y que de hoy en adelante me van a ver como lo que realmente Él quiere que yo sea, su vaso para Él. Porque yo sé que Él tiene muchas cosas grandes. Y porque yo sé que si yo hubiese seguido en los brazos de Dios, Dios me había hecho grande. Porque todo el que está en la mano de Dios, Dios lo hace grande, pero de corazón. Gloria a Dios. De corazón, de humildad. No grande, no exaltándose uno mismo, sino grande en Dios. Que eso es lo importante. Vamos a poner en práctica lo que Dios nos da. El don que Dios te dio a ti como joven, practícalo. Si Dios te dio el don de hablar en lengua, si Dios te dio el don de hablar, si Dios te dio el don de sanidad, si Dios te dio cualquier don que Dios te dé, que tú lo practiques, que tú ores, que nos metamos bajo la chequina de Dios, que nos metamos bajo la presencia de Dios, porque Dios es grande y Dios es un Dios de milagro.
Y eso es un Dios grande y poderoso. Amén. Es el mejor regalo que Dios me ha podido dar en este tiempo. Porque por mucho tiempo le lloraba a Dios y le decía a Micaela, como yo te decía. Ayer cuando te llamé, mi amado decía, me sentí como extraño porque yo me sentí como que el tiempo no ha pasado, como que fue ayer que dejamos de conectarnos y todo sigue igual. Y recuerdo que hace ya 23 años que prácticamente no nos veíamos, no teníamos contacto. Pero Dios organiza sus planes. Yo estaba en un evento, Dios no me dejó dormir y me decía, Keila, le digo, yo no tengo contacto, no sé dónde está, no sé dónde vive, no sé. Y le dije el nombre y mi amado comenzó a buscar en Facebook y te encontró y se conectó y dijo, estamos cerca. Él me dijo, estamos a 3 horas y decidimos estar aquí. Dios tenía un plan organizado. Así que le digo a todas esas personas, busque del Señor, acérquese a Dios. Dios trae cosas grandes, el último gran avivamiento sobre la tierra. Recuerda que Dios nos prometía, no les voy a levantar para recoger la última cosecha, voy a hacer milagros. Dios hablaba de naciones, nosotras siendo una niña en medio de un proceso muy fuerte, y Dios está cumpliendo hoy las promesas que nos ha dado. Así que todas esas personas que están sufriendo, que están siendo perseguidos, dañados, sí les doy un consejo de corazón: busque una iglesia que predique a Cristo, no una secta, no una religión que lo único que hace es destrozar la vida de los soldados que Dios está levantando. Y veremos el próximo capítulo de lo que Dios estará haciendo con mi hermana Keila, porque yo sé que Dios la va a levantar y que su nombre no solamente será evangelista de nombre, sino que también el llamado evangelístico que Dios depositó sobre ella será expandido en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a estar orando por las personas que están conectadas, las personas que están siendo perseguidas, dañadas, y las personas que quieren buscar a Dios. Dios es demasiado grande, lo hemos visto, lo hemos vivido. Y toda la gente que ha vivido con nosotros las experiencias de las persecuciones que hemos vivido, los testigos oculares de la gloria de Dios. Aleluya, conéctense conmigo los que no tengo su contacto, porque el Dios del cielo está haciendo cosas grandes. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira cada vida que está conectada, aquellos que están apartados en esta hora. Proclamamos tu palabra de salvación y de liberación sobre cada vida, sobre las almas, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu Espíritu Santo sea obrando de una manera poderosa, restaurando y libertando en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom.